Queridos amigos, buenas tardes. Doctor Pedro Moreno, muchísimas gracias por tu invitación. Es un placer estar un año más, tanto como Fernando Martínez Pintor, como presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, que este año cumplimos los 65 años. Vamos a hablar de un tema especialmente difícil, por su vez, porque necesita de pensamiento abstracto, y un tema especialmente complejo, que es tanto la fibromialgia como el síndrome de sensibilización central. Lo primero que vamos a hacer es un poquito de historia. No me gusta nada hacer historia y empezar a contar datos que tenéis en cualquier libro, pero sí hablar del concepto de fibrositis que en 1904 en Londres Sir William Gowers introdujo. Se refería a la presencia de una serie de puntos, de nódulos que encontraba dolorosos a la palpación. Y publicó un artículo que llevaba por nombre los puntos dolorosos de la fibrositis, empleando por primera vez este concepto. Quedaros con el dato de la fibrositis. Sin embargo, el dato del que ningún libro habla cuando habla de la historia de la fibromialgia es el libro de Tratado de la Histeria de Paul Briquet, en el cual utiliza una terminología para referirse a la histeria que sería totalmente superponible al término de hoy de fibromialgia. Como me gusta decir, el único error que tuvo fue que le llamó Tratado de la Histeria. Si le hubiera llamado Tratado de la Enfermedad Funcional o de la fibromialgia, pues hoy sería un libro de gran tirada. Fijaros que utiliza expresiones como los músculos constituyen uno de los medios principales por los cuales se manifiestan las pasiones. Utilizó términos como miosalgia, gagialgia, y hablaba de síntomas digestivos, de síntomas cognitivos, de dismenorrea, de inapetencia sexual, etcétera. Síntomas que son hoy los que tienen nuestros pacientes con fibromialgia. No podemos olvidar a Charcot, por supuesto, que utilizando el término de trastorno funcional o lesión dinámica se refería a aquellos pacientes en los cuales no encontraba ninguna alteración orgánica. Charcot utilizaba la técnica de Salieri-Chat de principios del siglo XIX, 1810-1820, murió muy joven, pero creó una técnica, que era el método anátomo-clínico, para estudiar las enfermedades, haciendo autopsias y comparando la sintomatología que le explicaban los médicos que habían visitado a ese paciente con los hallazgos anatomopatológicos. Es el método Bichat anatomoclínico. Pues Charcot seguía esa misma técnica y así publicó y documentó la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, la artropatía sifilítica. En este cuadro le vemos junto a Babinski, que sujeta a la paciente, que fue posteriormente detractor de él con el concepto de sugestión, que no es el momento y que lo tenéis en otros YouTube del Círculo Catalán de Psicosomática y Antropología Médica, del que después os hablaré. El hecho es que Charcot creó el término trastorno funcional o lesión dinámica para referirse a este tipo de pacientes. Mucho más preciso estuvo Luis Barraquer Bordas, que para referirse a ese mismo tipo de pacientes utilizó el término de lesión bioquímica. Es decir, ya daba por hecho que había alguna alteración a nivel bioquímico que estaba produciendo las alteraciones que Charcot llamara lesiones funcionales o lesiones dinámicas. Pero desde luego, quien estaba anticipando el concepto de fibromialgia fue el padre de la medicina psicosomática española, Juan Roz Carballo, que en su libro Patología psicosomática de 1949 introdujo el concepto de reumatismo psicógeno. Ya veis sus frases: nada me sirve, nada me puede curar, no me toque, me va a hacer daño. Creo que Roz Carballo estaba definiendo claramente lo que es la fibromialgia.
La primera que habló de puntos fue Janet Travell. Janet Travell era la reumatóloga de Kennedy. Ahí pueden ver a Kennedy sentado en una mecedora porque sufría mucho de dolores de espalda debido a contracturas musculares, tensiones musculares, lo que Janet Travell definió como síndrome miofascial, con la presencia de puntos gatillo, puntos trigger. Nunca se supo si los puntos gatillo y las tensiones musculares que tenía Kennedy eran producidos por Fidel Castro o por Marilyn Monroe. Cualquiera de las dos situaciones le produjo estas tensiones. El que crea el término de fibromialgia es Philip Henk, de la Universidad de La Joya en Estados Unidos. Introdujo esta variante para definir este mismo tipo de pacientes que presentaban unos cuadros dolorosos musculares repartidos a lo largo del organismo. Pero sin duda alguna, y el que más fama ha tenido en esta línea, es Yunus, que en 1981 publicó un artículo que, como veis, solo con una muestra de 50 pacientes, en los que modificaba el criterio de Janet Travell de los trigger points para utilizar los tender points. Cualquier observador se da cuenta de que son muchos points. No puede haber en el organismo tanto trigger point y tender point. El hecho es que en 1981 Yunus publica un artículo hablando de 18 puntos, que es un artículo que da la vuelta al mundo y que enseguida la industria farmacéutica recoge. Alegrémonos, alegría enorme, tenemos una nueva enfermedad. Mersa Van Dam celebra el primer congreso de fibromialgia en 1985, que como veis no sabían si mantener el término fibrositis de Bowers o el de Henk de fibromialgia. El hecho es que ahí está, ya en 1986, se publica en la revista American Journal of Medicine y ya ha nacido una enfermedad nueva. Inmediatamente el Colegio Americano de Reumatología, siempre afín a los deseos de la industria farmacéutica, lo recoge unos criterios que si lo reflexionamos nos damos cuenta que son carentes de sentido. ¿Cómo se puede diagnosticar una enfermedad en base a tocar una serie de puntos? Y la Organización Mundial de la Salud publica el CIE-10, que como sabéis es donde recoge las enfermedades, en el apartado de enfermedades reumáticas y articulares. Inmediatamente empiezan a aparecer dolorímetros, es decir, cómo podemos saber la presión que hay que hacer, porque a lo mejor la presión que hace perdón, una persona es distinta a la que hace otra. En consecuencia, este dolorímetro está sacado de un artículo que se publicó de un hospital de Madrid. Ya ven que tiene un poquito de corcho ahí para no hacer demasiado daño. Aquí en Barcelona se publicó un artículo también con una jeringa, la presión que se hacía en el émbolo. Yo cuando leí esto pensaba en la expresión de la Ilustración del siglo XVIII. Atrévete a pensar, es decir, cómo se puede diagnosticar una enfermedad y tocar unos puntos, etc. Como no podía ser de otra manera, enseguida apareció un movimiento en Estados Unidos, liderado por Hadler, de la Universidad Carolina del Norte, que se llamó el fibroescepticismo. Para los que tengan más dificultad, aquí se lo pongo en castellano. Cuando tienes que demostrar que estás enfermo, no te curas, fibromialgia o la medicalización de la miseria, etiquetando la pena, construcción social de la fibromialgia. Todos estos términos estaban creando un movimiento que tuvo cierta relevancia, tanto que la Clínica Mayo, al cargo de Lechuman, publicó un trabajo en el que decía que le costaba diferenciar una radiculopatía cervical de los tender point de la fibromialgia. Aquí en Europa hubo también un movimiento fibroescéptico.
que lideraba el profesor Jacques Chany, con el que yo tuve el gusto de trabajar en Montpellier, con un artículo que se llamaba Fibromialgia, la enfermedad ha muerto, viva el enfermo. Para que se den idea de la envergadura de Jacques Chany como profesional, basta leer el artículo en la frase que he tomado de él y que con mucha frecuencia repetía a los alumnos y colaboradores. Nosotros por aquel entonces publicamos un artículo que se llamaba En esta línea de fibroescepticismo, dolor somatomorfo versus fibromialgia, galgos o podencos, también del 2005. Con todo este movimiento, lógicamente, el Colegio Americano de Reumatología modificó y entonces sustituyó los puntos por regiones. Lo que llamó índice de dolor generalizado eran 9 regiones en las cuales aparece dolor, que son estas 19 regiones. Ya no hay puntos, 18. Ahora hay regiones. Después se le daba mucha importancia a 3 síntomas: la fatiga, el sueño no reparador y los trastornos cognitivos. Y por último, a 50 y tantos síntomas que se les daba también importancia. Al final sumaban las 19 zonas de dolor, los 3 síntomas importantes y los 50, hacían una cuenta y obtenían un diagnóstico a través de una serie de números. Sorprendente, ¿verdad? Yo publiqué en el 2011 un artículo en esta línea que decía fibroescepticismo, el debate continúa. Paralelamente, afortunadamente, en 1983, Clifford Wolf había publicado un trabajo en el que hablaba de lo siguiente, que es el nacimiento del síndrome de sensibilización central. Todavía sin nombre, porque Clifford Wolf no se lo puso, se lo puso Yunus, pero describía lo siguiente: produciendo un estímulo reiterado sobre las neuronas periféricas A, delta y C, se produce la liberación cuando entran en el asta dorsal de la médula, en las áreas 1 y 2 de reset, se produce la liberación de glutamato que los receptores NMDA, N-metil-D aspartico, que son correspondientes a las segundas neuronas, las neuronas que van desde el asta posterior por vía de espino reticular o espino talámico al cerebro, pues bien, con la liberación del glutamato se produce que el ion magnesio desaparezca y la liberación por parte de la glía de glutamato y de ácido láctico, también de glutamato, se produce un fenómeno de neuroplasticidad neuronal con perpetuación del estímulo mecánico repetitivo del que hablaba Wolf. Esto es lo primero que aparece. Después se vio que no solo con un estímulo periférico mecánico, sino con un estímulo periférico químico y un estímulo periférico isquémico, mediado por las fibras C amielínicas o por las fibras A delta, también producían la salida del ion magnesio. Y por último, también se vio que en este mismo síndrome aparecía que el centro inhibitorio difuso nociceptivo, que como todos ustedes saben, lo describió Reynolds, y baja desde la sustancia gris periaqueductal, bajando a través de la médula, dando interneuronas, por cierto, descritas por Cajal en 1905, va produciendo la inhibición del impulso doloroso nociceptivo que sube por el haz espinotalámico y el haz espino-reticular. Además, este centro inhibitorio difuso nociceptivo, en terminología francesa, sistema endógeno de modulación del dolor, en terminología americana, como demostró Hughes, produce la liberación de encefalinas, de endorfinas, que tienen un efecto analgésico. Es decir, esto también falla, pero es que además esto falla el sistema endógeno, sin embargo, se activa la glía. Como vemos al final de esta diapositiva, el estrés biopsicosocial activa las células gliales, concretamente la microglía, descrita por Pío del Río Ortega de vallisoletano en 1919. Río Ortega estuvo propuesto 3 veces para el premio Nobel. Pues el astrocito, de las macroglía, el astrocito produce la liberación de glutamato y ácido láctico y hace que la segunda neurona, el receptor NMDA, se perpetúe
Por eso Serge Marchand de Canadá hablaba de la importancia que tiene la glia en la perpetuación, en la cronificación del dolor. Estos son los factores que influyen en una primera fase, pero ¿por qué se perpetúa? Pues porque aparecen otros mecanismos, como dijo Yunus. Yunus le pone el nombre, síndrome de sensibilización central, a todo este proceso. Y dice que además de todo lo que hemos dicho, que es el efecto mecánico reiterado, el estímulo químico, el estímulo isquémico, el mal funcionamiento del sistema endógeno de modulación del dolor, la actividad de la neuroglía facilitando la neuroplasticidad y que perpetuando el dolor. Además de todo eso interviene el eje hipotálamo hipófiso adrenal y el sistema nervioso autónomo, y le da el nombre de síndrome de sensibilización central, término recogido ya en 2018 por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que habla de que la respuesta nociceptiva del aorta dorsal y frente ante un estímulo normal o por debajo del umbral, una vez que se ha producido las causas que hemos citado. Cuando ya no está el ion magnesio en el NMDA, ya está el estímulo reiterado y la neuroglía activando, cualquier pequeño estímulo se percibe como un estímulo doloroso. Todo eso es verdad, pero ¿cómo se puede perpetuar? Se necesitará una personalidad especial para perpetuar el dolor. Es lo que hemos dado en llamar patrón de conducta tipo S. ¿En qué consiste el patrón de conducta? Primero, una amplificación somática de Baski, de Harvard, que consta de dos partes: la teoría de la hipervigilancia de Eysenck y la sensibilización cognitivo-emocional de Nathalie Rosen. La hipervigilancia de Eysenck, todos la conocéis, es la percepción como patológicas de percepciones normales, la fobia social, la fobia ambiental y la ideación negativa excluyente de Rosenberg, que define el catastrofismo. La sensibilización cognitivo-emocional de Nathalie Rosen son las creencias y opiniones que tiene el paciente sobre el dolor a través de las redes, a través de Internet, a través de la rumiación, que todo esto se puede controlar con una medicina participativa y una terapia pedagógica. Aunque es verdad que todos estos conceptos de sensibilización central y de fibromialgia, aunque todo el mundo habla de ellos, son conceptos muy abstractos y muy difíciles de explicar en mi experiencia diaria como médico asistencial. Otro de los motivos por los que se perpetúa el síndrome de sensibilización central es por un sufrimiento no bien modulado, por un correcto afrontamiento. Por ejemplo, ¿qué causas nos hacen sufrir? La amenaza y el miedo. Lo que Versman en Londres habla de la incertidumbre, o el sufrimiento físico en su tercer comportamiento, primero sensorial, segundo cognitivo y tercero motivacional, aparecen conceptos como el miedo, la amenaza a que este dolor físico sea algo grave. El sufrimiento espiritual, la melancolía, la ansiedad. Otro sufrimiento es la pena por la pérdida, como la culpa. La culpa, como dice Luis de Rivera, ese sentimiento de haber destruido algo importante. El sufrimiento por las contingencias diarias con la incertidumbre y el fracaso, el sufrimiento metafísico, el miedo a la muerte y el sufrimiento de alteridad, a hacer yo otro de mí y a la opinión que tenga el otro que sea diferente a la mía. Y por último, algo espectacularmente importante para mí, que justifica el síndrome y que hace que se perpetúe el síndrome de sensibilización central, que son las expectativas de vida. La ilusión es un rasgo decisivo del privilegio humano, decía Kant. El nihilismo que detectamos en tantos pacientes que sufren de fibromialgia y de sensibilización central. El más inquietante de todos los huéspedes, decía Nietzsche. En contra de eso se opone el concepto de Julián Marías, las ilusiones reiteradas, aquellas ilusiones que cada día nos hacen y que debemos tener. Todo esto a mí me gusta siempre. ¿Qué dice la neurociencia? ¿Dónde se ubica esa parte del cerebro donde están las ilusiones, los proyectos, las expectativas? Y la respuesta está muy clara en el córtex prefrontal, concretamente en el córtex cingulado anterior
nos lo aclara Joaquín Fusté, catedrático en la Universidad de Chicago de Neurociencias. ¿Qué síntomas tiene el síndrome de sensibilización central? Naturalmente que tendrá la fibromialgia, pero también el intestino irritable, las dispepsias. Quizás aquí están englobadas las 50 formas clínicas que decía en el 2011, perdón, en el 2010 el Colegio Americano de Reumatología, las que 50 y tantos síntomas que están todos obviamente englobados dentro del síndrome de sensibilización central. Pero el más importante de todos los síntomas es el dolor. Es el dolor el que produce el cuadro clínico más característico del síndrome de sensibilización central. Pero no cualquier dolor, sino el dolor que nos dijo Eva Kosek del Instituto Karolinska de Estocolmo, que es el dolor nociplástico. ¿Y cuál es el dolor nociplástico? Que es un concepto que ha nacido en el 2016. Es cuando no hay una evidencia clara de daño tisular real o amenaza del mismo. Este es el dolor del síndrome de sensibilización central. Es un dolor que no se debe a una percepción alterada, se debe a que hay una alteración a nivel medular, a nivel de las áreas 1 y 2 de Reset. Este concepto, hemos dicho que el CIE-10 en 1992 introdujo el concepto de fibromialgia de la OMS, introdujo el concepto de fibromialgia dentro del CIE-10. 1992. En el 2019, 30 años más tarde, modifica aquel concepto y en el CIE 11 engloba la fibromialgia, como pueden ver en la diapositiva, dentro del dolor generalizado crónico, diciendo que el diagnóstico es apropiado cuando el dolor no se puede atribuir directamente a un proceso nocisensible en estas regiones, cuando hay características compatibles con un dolor nociplástico y se identifican factores contribuyentes psicológicos y sociales. Aparece por primera vez el concepto social y aparece el concepto nociplástico, creado por Eva Kosek en el 2016. Algo parecido a esta modificación del CIE 10 respecto al CIE 11 ha pasado con la IASP. Ha pasado de definir el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable en 1986 a definirlo como una experiencia somática reconocible por uno mismo y por terceros. Es decir, puede haber gente disminuida que no pueda expresar su dolor, pero yo puedo percibirlo como un animal. Pero sobre todo me interesa resaltar que la IASP ha introducido el concepto de amenaza a su integridad física o existencial. El concepto de existencial se relaciona directamente con la filosofía existencialista de Søren Kierkegaard, el danés que en 1845 se refirió a ella como el buscar sentido a la vida, el concepto de libertad, de responsabilidad, de subjetividad. La verdad es la subjetividad y la emoción. Conceptos que enlazan directamente con el concepto de sufrimiento que ya Chapman definiera en 1993. Todos estos conceptos son los que dos españoles, José de Letamendi en Barcelona y José María Esquerdo en Villajoyosa, Alicante, manejaron durante el siglo XIX. Estos conceptos que se engloban como antropología médica y que Víctor von Weizsäcker en 1927-1930 creó el concepto de escuela de Heidelberg para referirse a la manera de ver al enfermo, inspirados en los conceptos de Ludolf Krell de antropología médica, el cual introdujo el concepto del tercer componente, superado la visión psicológica, la visión somática, que ya Descartes diferenció extremadamente. El siglo XIX reconoce la visión, la interrelación a través de Freud, toda la psicología conductista. Ya superado la visión psicosomática, llegamos al tercer componente o componente espiritual, definido como la esencia de cada persona, percibido por ella misma como un espacio absoluto, donde se junta la vida psíquica, somatosensorial y la racionalidad. Pero ¿qué es la esencia de la persona? Lo invariable, lo permanente, el esfuerzo por no morir, que diría Unamuno,
la voluntad de vivir, que diría Baruch Spinoza. ¿Y qué dice las neurociencias? Porque esto puede ser una elucubración mental de los que nos sentimos próximos a la escuela de Heidelberg. Las neurociencias, concretamente Antonio Damasio, de la Universidad de Stanford, habla de sentimientos espirituales. Si bien es verdad que no hay un centro cerebral donde ubicarlo, porque es un carrefour donde se junta la emoción, las emociones, las percepciones corporales y la razón. Y tiene como eje de todo rotonda de todo este carrefour, la alegría de vivir los proyectos, las ilusiones, que se opone frontalmente al concepto de nihilismo. Todo esto lo pueden encontrar en la página web Círculo Catalán de Psicosomática y Antropología Médica. Disculpen la tos, he hecho la grabación a última hora de trabajar todo el día. Muchas gracias.